Hace algunos minutos, a las 22, exactamente, a las 22:29, este 17 de septiembre, vamos a ver, sale este tuit de la Procuraduría General del Estado, que dice: último, procurador a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso de gases lacrimógenos. Para José María Cabrera, devolver acciones a Elfec no es más que una privatización que atentaría contra los intereses del Estado. Es lo que salió el tuit, les reitero, pasadas las 22 horas con 29 minutos, el tuit de la Procuraduría General del Estado. Estamos precisamente con el procurador José María Cabrera para que nos pueda aclarar a propósito de este tema qué fue lo que ocurrió. Está a punto de ser destituido. ¿Cuáles son los motivos? Buenas noches, bienvenido a Noches sin Tregua, procurador. Buenas noches, Jorge. Un saludo fraternal a todos mis compatriotas bolivianos. Algunas aclaraciones. El día de hoy, cabalmente, luego de que el suscrito Procurador General del Estado concluyese su informe ante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación al caso de gases lacrimógenos, y luego de informar a la Procuraduría cumpliendo con ese su rol constitucional, pues fuimos convocados por esta comisión, se indicó de que en este caso, en la investigación de la propia Procuraduría, se abrió la investigación el 24 de junio y se emitieron 2 requerimientos procuradoriales. Uno al ministro de Defensa, que contestó y cooperó como manda la Constitución, artículo 231, numeral 4, no se puede negar información solicitada por la Procuraduría General del Estado en caso de investigación de corrupción, y el ministro de Defensa, López, presenta una serie de descargos y aclaraciones. No sucedió lo mismo con el ministro Arturo Murillo Pristic, que desde el 24 de junio hasta la fecha no ha cumplido con su obligación constitucional de cooperar con la investigación sobre el caso de corrupción, caso de gases lacrimógenos, con la Procuraduría. Se informó de esto ante el requerimiento de la Comisión Mixta Legislativa, lo cual desencadenó la furia del ministro Arturo Murillo Pristic, quien requirió a la presidenta del Estado la remoción del Procurador General del Estado, porque desde la semana anterior, y este es el segundo caso que desencadenó el enfurecimiento del ministro Arturo Murillo Pristic, también la Procuraduría General del Estado, en fecha 14 de septiembre, recogiendo la observación que había hecho en la reunión de la UDAPE, que es la Unidad Técnica de Análisis previa a la emisión de decretos supremos, había formulado una serie de observaciones legales por la iniciativa del ministro de Gobierno, Arturo Murillo Pristic, para afectar a las acciones de la Empresa Nacional de Electrificación, ENDE, que pretendía, con esta iniciativa del ministro Murillo, de pasar de manos de propiedad pública del Estado boliviano a manos privadas, lo cual se denomina en derecho privatización. Hasta el día de hoy no conocemos el texto de ese decreto supremo, porque ningún ministro se anima a firmar ese documento. Esta serie de cuestionamientos y de observaciones legales que la Procuraduría General del Estado desempeña en su rol de lucha en contra de la impunidad y de los actos de corrupción han desencadenado que el día de hoy, jueves, el ministro Arturo Murillo solicite y requiera a la presidenta del Estado la remoción del suscrito Procurador General del Estado por el cumplimiento de sus deberes constitucionales de defender los más altos intereses del Estado. Este aspecto tiene que ser de conocimiento de la opinión pública nacional. Bueno, procurador, estamos conversando a propósito de 2 temas. Uno es el caso de los gases lacrimógenos y otro tema es el referido a ENDE, ¿cierto? En cada uno de estos casos usted identifica que habría sido el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el encargado de haberle pedido a la presidenta el cambio suyo, la remoción suya como Procurador General del Estado. ¿Ya le ha llegado alguna nota? ¿Ya tiene usted conocimiento precisamente de esa supuesta solicitud de remoción? No me ha llegado ninguna nota, pero los trascendidos en el transcurso de todo el día de hoy, a partir del momento que me retiré del informe que tenía la obligación de prestar ante la Comisión Mixta de Diputados y Senadores, ha sido que hay un requerimiento y una insistencia
férrea por parte del ministro afectado, Arturo Murillo Prichtix, porque se ha visto cuestionado por el incumplimiento de deberes en la respuesta. El artículo 231, numeral 4, obliga a toda autoridad, incluso persona particular, a responder y cooperar con la Procuraduría General del Estado cuando ésta está realizando investigaciones de casos de corrupción. Han pasado más de 4 meses y el ministro Arturo Murillo no ha presentado ni una sola hoja de descargo con relación a casos de gases lacrimógenos, a diferencia del ministro de Defensa, el ministro López, que ha presentado abundante documentación para el descargo y aclaración de las responsabilidades del Ministerio de Defensa. No ha sucedido lo mismo con el caso del ministro de Gobierno. Y de igual manera, con relación al caso de ENDE, es una obligación constitucional y del Procurador General del Estado defender también el patrimonio de las empresas públicas nacionales que son de propiedad de todos los bolivianos, de manera que una iniciativa de su afectación tiene que tramitarse por vías legales. El ministro de Gobierno es el que propugna y tiene la iniciativa de esta materia, cuando no es un área de su ministerio, y lo hace a través de un procedimiento llamado vía rápida, abreviando unos procedimientos, pero aún así sin adjuntar una serie de informes técnicos y jurídicos que justifiquen semejante determinación, y utilizando evidentemente eufemismos. Lo que se pretende hacer con la reversión de las acciones de ENDE se llama transferir de propiedad pública estatal a manos de privados, se llama privatización. Y hasta la fecha de hoy, pese al anuncio que el ministro Murillo efectuó de esa medida en el aniversario de la efeméride cochabambina, hasta el día de hoy no se conoce el texto de ese supuesto decreto supremo. Ningún ministro se anima a firmar ese decreto por las manifiestas ilegalidades que ello supondría. Estas observaciones respecto al tema, voy a dejar gases lacrimógenos a un lado, voy a volver luego sobre aquello, procurador. En el tema de ENDE, estas observaciones a ese decreto supremo y esos anuncios que se han hecho en Cochabamba sobre este tema, ¿ustedes como Procuraduría los han observado en su momento? ¿Ustedes se enteran después de que se hace el anuncio internamente? Ayer hubo una reunión de gabinete bastante prolongada. ¿Se han puesto estas observaciones sobre la mesa de que, como usted dice, este tema pasa a ser una privatización, esta reversión de acciones y todo aquello? El día viernes 11 de septiembre, en la reunión de la UDAPE, que es una unidad técnica donde se discuten previamente los proyectos de decreto supremo, en dicha reunión la Procuraduría manifestó esas observaciones y finalmente hizo abandono de esa reunión porque no se estaban absolviendo ni respondiendo. Finalmente, al día hábil siguiente, el día lunes 14 de septiembre, las mismas observaciones, como pueden ustedes apreciar en pantalla, fueron presentadas por escrito. No se puede atentar contra el patrimonio del pueblo boliviano sin cumplir lo que establecen las leyes. Si se pretende privatizar ENDE, se tienen que aplicar los procedimientos previstos para ello, pero no se pueden saltar y pretender engañar al pueblo de Bolivia utilizando una serie de eufemismos. Esos aspectos enfurecieron al ministro Arturo Murillo Prichtix, quien ha pedido vehementemente e insistentemente a la presidenta de Bolivia para que proceda con la remoción del suscrito Procurador General del Estado. Y de igual manera, Jorge, el día de hoy la Procuraduría General del Estado ha concluido, luego de haber iniciado el 20 de mayo de 2020, su investigación propia, jurídica e independiente del caso Ventiladores Españoles. Se ha emitido en esta investigación más de 20 requerimientos procuradoriales, se han acumulado más de 8 carpetas Cóndor con toda la información, se cuentan con más de 1000 hojas de investigación y análisis jurídicos y finalmente hemos emitido ese dictamen indicando hallazgo de ilegalidad y comisión de delitos para 13 personas, entre autoridades y personas particulares involucradas, y ha sido presentado ya al fiscal general del Estado, al fiscal departamental de La Paz, donde se tramita la causa, y a la comisión de fiscales que investigan específicamente el caso. Son actuaciones de la Procuraduría General del Estado en la lucha en contra de la impunidad, y quien ha cometido un acto de corrupción rinda cuentas ante la justicia y no prevalezca este sangrado a la honestidad, a la integridad y a las ansias de desarrollo del pueblo de Bolivia.
Bueno, permítame que por favor le pidan más datos sobre este último punto que usted abordaba. Comenzamos hablando de los gases lacrimógenos, del tema gases lacrimógenos. El segundo, el tema de ENDE. Y ahora usted me dice que hoy han finalizado la investigación en el caso de los respiradores. Esta investigación identifica 13 personas que habrían cometido delitos. Todo esto ya ha sido llevado a la Fiscalía General. Así es, para que finalmente los jueces de la República, luego de sustanciar el debido procedimiento de ley, emitan una sentencia para que la impunidad no prevalezca. Esa es la labor que el artículo 229 de la Constitución le impone al Procurador General del Estado, que de manera independiente y sin mirar color político ni partido al cual pertenece la persona involucrada en hechos de corrupción, tiene que rendir cuentas. Reitero, desde el 24 de junio del 2020 han pasado más de 4 meses y el ministro Arturo Murillo Pristic no ha presentado una sola hoja de descargo ante la Procuraduría General del Estado con relación a la investigación de gases lacrimógenos, a diferencia del ministro de Defensa López, que ha cumplido con esa obligación que le impone la Constitución Política del Estado. Esas son las causas que han ameritado la furia de este ministro, que ahora exige vehementemente se proceda a la remoción del Procurador General del Estado. Usted ha tenido la oportunidad, estamos conversando con el Procurador General del Estado, estamos en vivo, son las 23:33. Usted ha tenido la oportunidad, Procurador, de conversar con la Presidenta a propósito de estos temas. Es un tema delicado, es un tema sensible. La denuncia que usted está formulando, por supuesto que es una denuncia bastante delicada respecto a que el ministro de Gobierno estaría pidiendo la destitución. Usted dice, pidió vehementemente la destitución de su cargo como procurador. ¿Usted ha hablado con la Presidenta sobre esto? A diferencia del ministro Arturo Murillo Pristic, que anda requiriendo insistentemente a la Presidenta del Estado para que proceda a tomar alguna decisión, el Procurador General del Estado, consciente de las múltiples y altas responsabilidades de la primer mandataria del país, procedí a cursarle una llamada y luego enviarle un mensaje por vía de WhatsApp y a esperar atentamente a la determinación que ella, de manera libre, autónoma y consciente, deba emitir para bien de todo el país. El Procurador General del Estado no se aferra a ningún cargo, nunca solicitó este nombramiento, ni tampoco se aferra al mismo. Pero es muy importante que el pueblo de Bolivia, la opinión pública nacional, conozca qué sucede con la defensa de los más altos intereses del Estado. Se ha cuestionado desde la Procuraduría General del Estado la privatización de ENDE a través de un espurio decreto supremo que hasta ahora no ha visto la luz. Se ha cuestionado la adquisición de gases lacrimógenos con serios indicios de irregularidad y el ministro involucrado y convocado dificulta y no coopera con el avance de estas investigaciones. Estos aspectos tienen que ser de conocimiento de la opinión pública nacional y por eso es que estamos a disposición de todos los medios y periodistas para informar. Procurador, el momento en el que se conoció el tema de los respiradores, usted ha mencionado que ha concluido hoy precisamente ya ese trabajo de investigación y todos los documentos ya están en la Fiscalía General, en la Fiscalía del Departamento de La Paz. 13 personas están identificadas en esos informes de la Procuraduría. En ese momento la Presidenta hablaba de que se estaba dando toda la potestad, absolutamente toda la potestad para la lucha contra la corrupción, que no se iba a permitir ningún tipo de corrupción, caiga quien caiga, y que las instancias encargadas de la defensa del Estado tendrían la posibilidad de trabajar sin ningún tipo de problemas y que precisamente lo que se tenía que evitar es cualquier acto de corrupción. Ese fue el mensaje en su momento que tuvo la Presidenta. Por eso le preguntaba si usted habló con la Presidenta a propósito de estas denuncias delicadas que usted está formulando. El día de hoy no he tenido ningún contacto con la Presidenta, pero evidentemente esa declaración pública que hizo la Presidenta de caiga quien caiga implica que si el ministro Arturo Murillo Pristic ha cometido actos irregulares, actos de corrupción, tiene también que rendir cuentas ante la justicia boliviana. El artículo 231, numeral 2 y 4 de la Constitución establece que nadie puede negar y esconder información que le ha requerido el Procurador General del Estado, y el ministro ha pasado más de 4 meses y ha hecho caso omiso, lo cual ha causado el enfurecimiento y la solicitud vehemente a la Presidenta para la remoción del Procurador.
caiga quien caiga, significa que no se puede impedir y estorbar el ejercicio de las funciones constitucionales, en este caso de la Procuraduría General del Estado. Yo le decía que esta es una denuncia bastante delicada, por supuesto, porque esto va a generar una serie de reacciones, de repercusiones dentro del propio gabinete ministerial, la relación suya con el ministro de Gobierno, con las autoridades del gobierno. ¿Qué es lo que a partir de esta decisión que usted toma de romper el silencio y hacer la denuncia, qué es lo que usted espera que vaya a ocurrir en las próximas horas? Mañana serán horas determinantes en cuanto a ver qué es lo que va a ocurrir. No son temas menores. Se está hablando del caso de los gases lacrimógenos, se está hablando de que ustedes han requerido información y no ha llegado, se está hablando del tema de ENDE, que para la Procuraduría esa es una cuestión de privatización. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están persiguiendo? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede ocurrir a partir del día de mañana? Jorge, no existe la figura de romper el silencio. Usted es testigo y toda la opinión pública desde el 3 de diciembre del 2019 que inicia funciones el suscrito procurador. Dos líneas se indicaron en el discurso público de Asunción. El primero es la independencia en el ejercicio de las labores y el otro es la transparencia. Constantemente he estado presente ante los diferentes medios de comunicación, informando insistentemente. Jamás hubo silencio y siempre se informó con transparencia ante la ciudadanía y también ante las instituciones del Estado. Precisamente el día de hoy, ante la convocatoria y la combinatoria de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mal podría el procurador no haber asistido, mal podría el procurador en no haber contestado con la verdad de las actuaciones que hemos realizado, y mal podría el Procurador General del Estado haber encubierto una acción negligente del ministro Arturo Murillo Pristi en no cumplir el mandato del artículo 231, numeral 4, que le obliga a presentar toda la documentación que en investigaciones de actos de corrupción realiza la Procuraduría General del Estado. El Procurador General del Estado tiene funciones para impeler y recordar a toda autoridad del Estado democrático el cumplimiento de sus funciones. Recordará la opinión pública que inclusive se hizo una conminatoria al presidente del Tribunal Supremo Electoral a presentar en su momento la querella por fraude procesal. De manera que el procurador tiene que dar además el ejemplo del cumplimiento de la ley. El Procurador General del Estado cumple con la Constitución, cumple con la ley y cumple con esa misión, artículo 229 de la Constitución, de defender los más altos intereses del Estado. Y las demás autoridades deben seguir también ese ejemplo de cumplimiento de la ley. El ministro Arturo Murillo Pristi no se encuentra por encima de la Constitución y la ley y está obligado como autoridad de Estado a cumplir con la misma. Bueno, me refiero a romper el silencio en cuanto al tema referido a que usted revela que hay peticiones de que lo destituyan del cargo, de que se enteró que durante toda esta jornada habían peticiones de una autoridad para que lo destituyan usted del cargo. A eso iba precisamente el tema de romper el silencio respecto a esa situación. Por eso que me llamó poderosamente la atención cuando yo leí el tuit que decía el procurador está a punto de ser destituido, y claro, ya conversando con usted estos minutos, usted nos da precisamente algunos de los elementos sobre la solicitud, la petición de que usted sea cambiado. Y mi pregunta iba precisamente hacia ese rumbo. Después de esta charla que estamos teniendo, del Twitter que ha salido de la Procuraduría, de esta conversación, de esta entrevista que tenemos, ¿qué es lo que espera que vaya a ocurrir el día de mañana? ¿Qué tendría que ocurrir en criterio suyo desde la determinación que pueda partir desde la presidencia o las acciones que pueda asumir el Ministerio de Gobierno? El mismo día que el Procurador General del Estado toma conocimiento de que como un acto de represalia por el cumplimiento de actos de investigación en la corrupción se está pidiendo su remoción, el mismo día lo he puesto a conocimiento de la opinión pública, porque la transparencia es una de las líneas fundamentales del desempeño de mi gestión como Procurador General del Estado. La Presidenta Constitucional del Estado tiene la atribución constitucional de nombrar al Procurador, que tiene un mandato de 6 años por disposición de la Ley 064, pero también tiene la atribución constitucional de removerlo. Es una decisión privativa de la Presidenta Constitucional y verá esta alta autoridad si sigue el Consejo el requerimiento de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo Pristi, y explica las razones
que da este ministro para proceder con esta petición de remoción. Lo que vaya a hacer el ministro de Gobierno, lo que vaya a hacer la señora Presidenta Constitucional del Estado, son de resorte personal de la responsabilidad de estas autoridades. Lo que va a hacer el suscrito Procurador General del Estado, estoy a órdenes y a disposición de toda la ciudadanía para que haga las consultas, las aclaraciones, y de manera transparente informo y pongo a la luz pública la manera en cómo se ejerce el gobierno de los altos intereses de Bolivia. El artículo 229 de la Constitución impone al Procurador General del Estado esta alta función, esta alta responsabilidad de defender los intereses de Bolivia. ENDE es una empresa nacional estratégica, es propiedad del pueblo boliviano a través del Estado, y a través de un espurio decreto se pretende, sin cumplir ningún procedimiento y de manera disimulada, privatizarlo, causando daño económico al Estado. Y de igual manera, corrupción en casos de gases, con adquisición de gases lacrimógenos, debe ser explicado, así como lo hizo el ministro de Defensa, cumpliendo con su obligación de rendir cuentas ante las instituciones del Estado y, en definitiva, ante el pueblo de Bolivia. Nadie en un Estado democrático está por encima de la ley, y el Procurador General del Estado pone a conocimiento de la opinión pública estos acontecimientos. Procurador, le agradezco de verdad muchísimo por haber conversado con nosotros y por habernos permitido el acceder a esta entrevista. Son las 23:43. Te reitero, son varios temas que hemos tocado: el tema de ENDE, el tema de los gases lacrimógenos y, por supuesto, también la información que usted nos habrá brindado sobre los respiradores españoles. A partir de esta declaración, a partir de esta entrevista, por supuesto, habrá que ver qué es lo que pasa el día de mañana. A partir de lo que usted ha mencionado, habrá muchísimas preguntas, habrá muchísimos cuestionantes, y bueno, esperaremos a ver qué es lo que ocurre. De verdad que yo le agradezco muchísimo, le mando un abrazo y muy buenas noches. Gracias, Jorge, y que tenga el pueblo de Bolivia la seguridad de que desde la Procuraduría General del Estado estamos garantizando la defensa de los altos intereses del Estado. Hemos luchado en contra del fraude electoral, estamos a puertas de una acusación por la comisión de esa burla en contra de la voluntad del pueblo boliviano. En unos días más se celebrará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a el derecho humano a la reelección indefinida. El día de hoy hemos presentado el dictamen de investigación con el caso de corrupción en los respiradores españoles, y estamos cumpliendo con esa labor que nos impone la Constitución para propender al bienestar de los bolivianos y las bolivianas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias.